Bueno, bienvenidas todas y todos a este nuevo módulo de nuestro ciclo de conferencias. ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? En esta ocasión, el módulo 7 se trata de movilidad y cambio climático. Y tenemos aquí el gustazo de tener al maestro Antonio Suárez Bonilla, de la Facultad de Arquitectura y del Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad aquí de la UNAM. Es maestro en Desarrollo Sustentable por la Universidad Lanús, Cátedra UNESCO. Sociólogo por la UNAM, desarrolla proyectos de movilidad e infraestructura verde con enfoque socioambiental. Es técnico académico de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde coordina el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde para la Eficiencia Energética de Ciudades. Es también profesor en la licenciatura de Arquitectura, Arquitectura de Paisaje y posgrado de la Facultad de Arquitectura. Es miembro del Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Transformación Energética del CONACYT. Ha dirigido proyectos de movilidad sustentable, integración modal, infraestructura verde, turismo en áreas naturales y planeación participativa. Es miembro del Comité Asesor de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. También es miembro del Comité Directivo del Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, SUSMAI, miembro del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana. Pues, mi querido Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y no te quito más tiempo. Adelante. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos contentos de platicar sobre estos temas y más en este momento, que es un momento muy importante porque estamos viendo que la energía tiene una movilidad, por lo menos en sus costos, enorme y en sus precios. Entonces, con mucho gusto procedo a compartir pantalla con ustedes. Ahí estamos. Nos vemos y nos escuchamos. Sí. Ok. Todo bien. Bien, el tema sobre el cual yo quiero platicar hoy en día no solamente es sobre los desplazamientos, sino sobre la infraestructura que implican estos desplazamientos y la energía que implica construir esta infraestructura, particularmente en el siglo XXI. Y para eso quiero iniciar con esta imagen que me gusta mucho, es una visualización. Esta es una visualización sobre un tipo de infraestructura que es muy importante para la transportación, particularmente la transportación y la movilidad de largas distancias, y estamos viendo los aeropuertos a nivel mundial, no todos, pero la mayoría de los aeropuertos que existen, y este flujo de origen-destino que nos hace percibir particularmente algunas regiones geográficas como si fueran muchísimo más grandes de lo que son. En particular, aquí estamos viendo cómo muchos de estos coinciden en Europa, ¿no? Europa, digamos, que tiene un poder de atracción brutal desde el punto de vista político y económico. Es decir, hay un aspecto geopolítico muy asociado a la movilidad. Y este no es un aspecto menor, porque este aspecto se asocia mucho a la infraestructura y a la percepción sobre cómo nosotros podemos, de alguna manera, intuir que la movilidad se da en algunos lugares, pero también lo que podemos percibir adecuada y erróneamente. Imagínense nada más que estos son los flujos diarios sobre los diferentes aeropuertos a nivel mundial y vemos cómo van creciendo y eso genera también en nosotros una idea sobre una geografía distinta en el mundo. Es decir, estos aeropuertos que atraen una cantidad brutal de gente todos los días y en todo momento, sin descansar y que generan una gran cantidad de vuelos y de consumo energético que no es menor, también nos hacen percibir a nosotros, a los territorios, como una forma distinta. Es decir, a lo largo del siglo XX, que podríamos decir que es el siglo de la movilidad y de la infraestructura, podríamos nosotros ubicar algunos territorios con mayor o menor importancia dependiendo de la demanda de viajes y el deseo de ir a esos lugares, ¿no? Y es así como vemos que Europa, siendo un continente muy pequeñito, tiene un gran tamaño por su gran, bueno, digamos, demanda de viajes, ¿no? Es un destino importante. Y podemos ver que otros lugares, inclusive como Canadá, tienen geográficamente una importancia menor. O Latinoamérica, que es un continente muy grande, no se diga África. Pero entonces podemos ver, particularmente cuando hablamos de Norteamérica, que es básicamente Estados Unidos, toda Europa, y Asia, que se están convirtiendo en hubs importantes para la atracción de viajes. Y eso genera una percepción distinta, particularmente en infraestructura, pero también genera realmente una definición muy, muy importante sobre aquello que nosotros
creemos que debe ser la infraestructura y aquello que nosotros hemos venido desarrollando en torno a la movilidad y a los espacios. Miren, esta foto es básicamente uno de los aeropuertos más grandes que está en Beijing. Es un aeropuerto muy famoso, primero porque tiene un aspecto arquitectónico muy llamativo y pues este es el lugar donde la gente llega y se toma una selfie, ¿no? Pero ¿qué significa esta infraestructura a nivel global? ¿Qué significan los grandes aeropuertos y en general todas las infraestructuras sobre movilidad? En realidad es una reflexión sobre cómo nosotros debemos de repensar la movilidad en el siglo XXI. Y es que la movilidad, en este caso, es muy importante para el consumo energético, no se diga para la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero miren esta imagen de arriba, es China, ¿no? Que planteaba que para el año 2020 iba a tener 85,000 kilómetros de estos famosos highways o supercarreteras, siguiendo el modelo norteamericano de defensa, un modelo instaurado a partir de la Segunda Guerra Mundial para interconectar los diferentes territorios. Y este modelo, que se expandió a todo el mundo, pues llegó a China, pero en China tenían esta meta para 85,000 kilómetros de highways, la cubrieron 10 años antes, prácticamente 9 años antes de lo que se planeaba. Y entonces vemos ahora un extenso territorio que realmente está integrado por estas grandes carreteras. También tiene trenes, pero ahora hablando de carreteras, particularmente por el consumo de combustibles fósiles, nos podemos dar cuenta cómo este modelo de la transportación y este modelo de movilidad impactó y sigue impactando. Y vemos del lado izquierdo, ya en esta fotografía aérea, este aeropuerto, el Daxing, hecho por una arquitecta muy famosa, iraní, recientemente obtuvo el premio Pritzker, ya también pues, falleció, pero podemos ver cómo también tenemos otro tipo de infraestructuras que integran territorios, dándonos la percepción de que los territorios se pueden acortar si vamos a mayor velocidad y tenemos más infraestructura. Y esta ha sido la combinación que en el siglo XXI está encontrándose con una problemática no solamente de orden espacial, sino energética. Y es así como podemos ver del lado derecho que tenemos esta infraestructura que es una mezcla de puente, una mezcla de túnel y una mezcla de highway que no solamente integra una ciudad, sino integra una región. Probablemente una de las regiones que lleguen a tener hasta más de 50 millones de habitantes en los próximos 20 años, ¿no? Entonces estamos viendo cómo la idea de la infraestructura en particular que permeó en el siglo XX y que ha permeado también en el siglo XXI se ha convertido en una especie de consumidor de energía y de devorador también de territorios, porque no es solamente la movilidad un aspecto de ver quién va más rápido o quién consume más energía, sino también cómo se consume el territorio. Y en este caso, los modelos de movilidad que tenemos nosotros implantados están generando este consumo de territorio que no es menor y de movilidad como tal. Y esto lo podemos ver aterrizándolo en el contexto nacional con esta matriz, que es la matriz del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. ¿Qué es lo que más consume energía, ¿no? En este caso estamos viendo, y bueno, lo que más emite gases carbónicos a la atmósfera, estamos viéndolo aquí, en primera parte, bueno, vemos al transporte, a la industria también de la energía, y así se va bajando, pero el grueso, como lo podemos ver, está asociado en buena medida a la movilidad. Y esto no es un aspecto menor, porque para el caso nacional, nosotros no solamente tenemos un solo tipo de movilidad en México, si lo fuéramos a ir aterrizando, ¿no? Tenemos una diversidad en los modos de transporte y en los viajes en México. Desgraciadamente tenemos poca información a nivel nacional. Tenemos ahora y en los últimos tiempos más información de estudios origen-destino para las grandes ciudades, pero pocos a nivel nacional. Lo que sí sabemos es que la mayor parte de la población, para el caso mexicano, se mueve en lo que nosotros denominamos camiones, que son autobuses. Segundo, en transportes colectivos, ¿no? Es decir, en estos pequeños autobuses que nosotros les llamamos en el centro del país, en nuestro chilango lenguaje, peceros, pero que están por todos lados y que no solamente hacen viajes urbanos, sino hacen viajes interurbanos. Y podemos ver un reparto, ¿no? En este caso, de uno de los pocos estudios a nivel nacional que se han hecho sobre los modos de transporte, pero podemos ver también cómo van creciendo algunos.
Y, por ejemplo, este que está en el centro, ¿no? Que es el de los caballos, no es menor, ¿eh? En nuestro país, que es un país montañoso que tiene particularidades muy especiales, pues tenemos muchos modos de transporte. Uno de ellos es la tracción animal. Y en cuanto a la tracción animal, nos podemos dar cuenta que para cuando se hizo este estudio no estaba muy alejado de la electromovilidad o del transporte eléctrico puramente, ¿no? Y otro modo de transporte que también vemos que está creciendo mucho en las ciudades mexicanas tiene que ver con estos llamados mototaxis, que son vehículos ligeros de carga, pero también son vehículos ligeros de transportación. Y esto depende del lugar en el cual nosotros estemos moviéndonos. No es lo mismo la transportación en el norte de México que en el sur. No es lo mismo la transportación y los modos de transporte concretamente en las ciudades del centro del país que en las de las zonas principales, zonas metropolitanas, ¿no? Entonces, la movilidad es un gran menú al cual hemos tenido acceso durante mucho tiempo, pero tiene que ver particularmente con la época de los combustibles baratos. Y todo indica que esa época de los combustibles fósiles baratos ya se terminó. Y lo podemos ver porque hoy en día en México tenemos 52 millones de automóviles, de los cuales prácticamente 11 millones son de carga, y llama mucho la atención que muchos de estos son pick-ups y pequeños camiones que dan servicios entre pueblos rurales, ¿no? y zonas metropolitanas, ¿no? Pero podemos ver que en México nos movemos de diferentes formas. No es lo mismo como nos movemos en el centro del país a como nos movemos en el sur. Por ejemplo, en el sur del país podemos ver que hay una gran cantidad de transporte colectivo, ¿no? De esos peceros que van, para cualquiera que esté o que conozca la península de Yucatán, se dará cuenta. Entonces, empezar realmente a nosotros a evaluar la movilidad en función de los lugares, de los territorios y de las formas de transporte es sumamente importante, porque hoy en día, en el siglo XXI, todo pareciera que hay ciertas líneas que apuntan a otros temas que se hablarán más en extenso a lo largo de estos seminarios, pero uno de ellos tiene que ver, y no lo podemos dejar de lado, con el litio y la tecnología, es decir, la llamada electromovilidad. ¿Y cómo está cambiando? Para los que vivimos en el centro del país, en la Ciudad de México, pues nos ha llamado mucho la atención estos nuevos autobuses eléctricos, que son los llamados troles, pero que además de ir conectados llevan una batería. ¿Y cómo de repente, de la noche a la mañana, no solamente salen en México vehículos eléctricos, algunos de transporte colectivo, pero también algunos de transporte individual, como vemos esta motocicleta, y el tema de las baterías, que es un tema muy, pero muy importante que empieza a crecer en México y en el mundo, y se empieza ya no solamente a discutir si los coches, los automóviles van a utilizar baterías de litio o de otros, sino dónde van a estar estos centros de recarga, cómo se va a proceder al reciclaje de las mismas, es decir, se genera una industria. Otro de ellos tiene que ver de lo que está sucediendo en el siglo XX, de los aspectos relevantes, con que si bien tenemos una cuestión de tecnología y de implantación de la misma, también estamos viendo que hay otros aspectos que tienen que ver con la movilidad no motorizada, y uno de ellos son en esta imagen que nosotros tenemos específicamente sobre el estudio origen-destino que se hizo en el año 2017 y que sigue siendo un termómetro muy importante y reciente, nos damos cuenta que además de la tecnología tenemos otras posibilidades, en específico para la zona metropolitana del Valle de México. Y fíjense, esto es relevante. Nos damos cuenta que de los 34.5 millones de viajes que se hacen en un día, 11 millones son exclusivamente caminando. Es decir, eliminando también los tipos de viajes que son como yo camino al transporte público, o solamente los que se hacen caminando, sin tomar transporte público, sin ir al coche, etcétera, son 11 millones de viajes. Entonces, esto nos da a nosotros una idea del potencial que tiene, además de la tecnología, que nosotros empezamos a planear nuestras ciudades principalmente para la movilidad no motorizada, es decir, para este tipo de viajes que van a ser sumamente importantes, pero la pregunta es, ¿están planeadas nuestras ciudades para caminantes? ¿En todos lados del país se puede caminar? Pues no, pero si vemos en este caso para la zona metropolitana del Valle de México, que es una de las grandes ciudades a nivel global,
está la fecha y lo va a dejar de ser, pero por lo menos ahora pensamos en que esos 11 millones de viajes con una infraestructura aún pobre se están dando. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hay un potencial enorme, pero el tema es que cuando hablamos de movilidad y de transporte, no solamente hablamos de modos de transporte o de la energía que se requiere para esos modos de transporte, sino también hablamos de otras circunstancias. Y la principal circunstancia de la que estamos hablando, y es por eso que es un tema muy bonito y es un tema que tiene muchas aristas, es la vivienda. En estas tres imágenes podemos ver la vivienda que nos ofrecen, ¿no? La vivienda que obtenemos y el final de buena parte de las viviendas que se han gestionado a nivel en el país. ¿Por qué es importante hablar de vivienda cuando hablamos de transporte? Pues simple y sencillamente porque los viajes inician y terminan en nuestra vivienda. Y hoy en día en México, buena parte del desarrollo de la vivienda como tal se ha hecho una vivienda de periferia, una vivienda a la cual muy pocos tienen accesibilidad deseable y muchos tienen asequibilidad. Es decir, se ha optado por este tipo de vivienda porque es un tipo de vivienda barata, la vivienda unifamiliar periférica de las ciudades, y el resultado es que hoy en día tenemos que buena parte de las viviendas financiadas por el Infonavit, por lo menos en los últimos 2 gobiernos federales, prácticamente entre el 40 y el 30% se encuentra abandonada. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Por qué abandona sus viviendas y qué significa la vivienda para el transporte y para el gasto energético y para la emisión de gases de efecto invernadero? Pues bueno, esto no es un aspecto menor y es uno de los principales aspectos que tendríamos que solucionar si realmente queremos evitar estos grandes viajes. Pero eso implica una concepción política distinta, ¿no? Implica no solamente construir más infraestructura urbana, más espacio público, en este caso llamado infraestructura verde, sino también implica un asunto de vivienda social. Entonces, esta es la combinación que en el presente deberíamos de estar nosotros buscando cuando hablamos de transporte. Deberíamos estar buscando una combinación no solamente de transportes eficientes, o en este caso transportes eléctricos, como se está hablando mucho, sino de infraestructura verde asociada, para que realmente pudiéramos recuperar los espacios públicos, pudiéramos generar una movilidad no motorizada eficiente, un conjunto de ciudades caminables, pero eso no puede ser factible si no generamos realmente vivienda social. Y la vivienda social hoy en nuestros días está asociada realmente a qué podemos hacer nosotros políticamente. Es decir, ante todo, y finalmente nos damos cuenta de que hay una visión política sobre aquello que podemos hacer. Y para ello yo he escogido darles una exposición sobre lo que hacemos en el Laboratorio de Infraestructura Verde, el Laboratorio de Movilidad de Infraestructura Verde, y un caso de estudio que es en este caso la ciudad universitaria, para lo cual les voy a cambiar la presentación y les voy a decir más o menos cómo podríamos aterrizar esta serie de propuestas a una serie de iniciativas puntuales que realmente tengan que ver con esta reconversión que nosotros hemos dado por llamar infraestructura verde y basada en un reto que llamamos de construcción controlada. Entonces, ahora cambio aquí voy a cambiar de presentación. Y bueno, pues lo que estamos nosotros tratando de hacer desde el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde es generar una visión que nos permita una reconversión controlada, sobre todo cuando hablamos temas de urbanismo y de infraestructura verde y de energía. Bien, aquí estamos. El Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde en Ciudad Universitaria está haciendo un proyecto importante. Nosotros estamos adscritos concretamente a la Facultad de Arquitectura y es por eso que tratamos temas que tienen que ver con aspectos de orden espacial. Y dentro de esos aspectos de orden espacial, nosotros desarrollamos 3 líneas de investigación para poder aplicar estos temas que tienen que ver con la infraestructura en el siglo XXI y con la energía. El nombre concreto del laboratorio es el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde para la Eficiencia Energética en Ciudades. Estamos asociados tanto con la Facultad de Ingeniería como con el ahora Instituto
de Ciencias de la Atmósfera, con quienes trabajamos felizmente mano a mano. Y trabajamos 3 temas principales. Uno de ellos tiene que ver con la tecnología, el desarrollo, la implantación y la adecuación de tecnologías, la planificación, que tiene que ver con la planeación urbana, la infraestructura verde, y otro de ellos con la socialización. Y trabajamos nosotros estos 5 ejes básicos. Uno de ellos tiene que ver con la biodiversidad, otro tiene que ver con el manejo del agua, otro con la movilidad, el espacio público y la energía. A este conjunto de ejes estratégicos se les engloba en algo que se conoce como infraestructura verde. ¿Por qué trabajamos estos temas si nuestro origen tenía que ver concretamente con la movilidad? Bueno, porque nos hemos dado cuenta con el tiempo que la eficacia administrativa y la eficiencia energética van de la mano. ¿Qué quiere decir eso? En la medida en la cual nosotros tengamos más gobiernos que puedan solucionar múltiples problemas con una sola adecuación, vamos a poder tener una eficiencia, una eficacia administrativa y una eficiencia energética. Entonces, nosotros trabajamos en estos 3 ejes principalmente, espaciales, de energía y del desarrollo de prototipos. Pero vamos a ver nuestro escenario de partida desde el punto de vista energético, y esto es muy importante para comprenderlo. Prácticamente, si nosotros viéramos este panorama para el contexto latinoamericano, nos daríamos cuenta que prácticamente todos los países, o la mayoría de los países, a excepción de algunos pequeños como Chile o Uruguay, que tienen otras fuentes energéticas, gastan en promedio el 50% de su energía, del 100% de la energía que estos países producen y también importan, porque muchos son importadores de energía, como es el caso de México también, además de que somos un gran productor. Prácticamente la mitad se va en un gasto de movilidad. Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengamos claro, no solamente por el tema de la emisión de gases carbónicos, ¿no? Sino es por también el gasto económico y la posibilidad que algunos países pueden tener o no pueden tener para realmente brindar a su población las posibilidades de acceder a esta escalera social que significa la energía. Entonces, esto es muy importante. Fíjense, estamos México y Perú prácticamente al mismo nivel. Pero si nos pasamos concretamente en este escenario de partida al panorama nacional, nos damos cuenta de que nosotros prácticamente en esta matriz energética estamos utilizando buena parte para transporte, una parte también significativa para usos industriales, otra para uso residencial, pero el 90% de esta energía que nosotros utilizamos para transporte son básicamente energías fósiles. Eso quiere decir que básicamente es petróleo y gasolina, ¿no? Hidrocarburos. Y cuando nosotros nos damos cuenta, pues nos damos cuenta que el 95% básicamente se da en autotransporte, esos 52 millones de automóviles. Y si lo fuéramos nosotros a poner todavía en un contexto más local, nos daríamos cuenta, como lo hemos platicado aquí con nuestros alumnos, que el parque vehicular en México crece al 6.4% anual, ¿no? Mientras que la población crece al 1.5%. Nuestros alumnos en la Facultad de Arquitectura invierten en promedio más de 2 horas en transporte diario, tan solo unos en llegar, ¿eh? Es decir, muchos no solamente gastan 2 horas en llegar, sino gastan 2 horas en volver, ¿no? Asociado a eso con algunos problemas de seguridad vial y de accidentalidad, que en México no son menores. Y cuando nosotros vemos este escenario de partida ya justo orientado a los diferentes modos de transporte, pues nos damos cuenta que hay potencial en ciertas cosas y también en otras hay ciertas problemáticas. Específicamente, pues vemos que si nosotros hacemos un desagregado sobre la emisión de gases de efecto invernadero por modo de transporte y la cantidad de energía que cuesta cada uno de esos modos de transporte, nos damos cuenta que el modo de transporte pues, más eficiente es el caminar. Sin embargo, no todos podemos caminar a nuestras actividades diarias porque hay un problema de planeación urbana en las ciudades y también hay un problema de asequibilidad hacia la vivienda, como lo mencionábamos hace un momento. Y otro tema importante cuando hablamos de los modos de transporte, pues es que vemos que sigue en cuanto a eficiencia y a disminución de gases de efecto invernadero, pues le sigue la bicicleta. Y luego hay un tercer actor que me gustaría poner atención específica y tiene que ver con la bicicleta eléctrica. Particularmente cuando hablamos de bicicletas eléctricas, estamos hablando de bicicletas de asistencia. Eso quiere decir que no tienen un acelerador como las motocicletas, sino son vehículos, así como estos que tengo aquí atrás de mí, los que me estén viendo, son vehículos que solamente te asisten, es decir,
entra la energía cuando pedaleas. ¿Por qué son importantes estos vehículos en toda la gama de vehículos que vemos aquí? No solamente porque están prácticamente en el tercer lugar de los que menos gramos por pasajero por kilómetro emiten a la atmósfera de gases carbónicos, sino porque la bicicleta eléctrica permite, a diferencia del caminante o la bicicleta mecánica, ir mucho más lejos. Entonces se convierten en una muy buena alternativa para el caso de las ciudades latinoamericanas que tenemos grandes espacios de periferia, ¿no? Es decir, si yo en una bicicleta normal puedo recorrer 15 kilómetros y ya es una distancia larga para ir a trabajar, sería muy larga, en una bicicleta eléctrica podríamos recorrer tal vez 40 o 50 kilómetros y además podríamos recorrerlos con pendientes, ¿no? Porque nos asiste. Luego viene el bus eléctrico, luego la motocicleta eléctrica, el tranvía y bueno, pues en último lugar, el automóvil, como ya lo conocemos. Entonces, esto es muy importante porque esto nos ayuda a nosotros a tener una idea de la planeación urbana y de la también inversión que deberíamos de enfocar a las ciudades. Es decir, si queremos generar una eficiencia y una eficacia en el transporte, necesitaríamos invertir más en peatonalización, porque además ya, para el caso de la zona metropolitana, más de 11 millones de personas caminan, y también en este tipo de infraestructura asociada a estos modos, ¿no? No solamente más ciclovías, sino más centros de carga, y algo que tenga que ver también con el desarrollo propio de las baterías, ¿no? Para el caso de México, en este caso de las baterías de litio. Actualmente estamos desarrollando aquí en el laboratorio diferentes trenes motrices y hemos encontrado que ciertas problemáticas tiene también el utilizar las baterías de litio, particularmente porque no están disponibles siempre en el mercado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y cuando analizamos el ciclo de vida, en este caso de una bicicleta eléctrica, nos damos cuenta que comparativamente es bastante positivo si lo comparáramos nosotros en relación, por ejemplo, a un automóvil eléctrico, que además de que pesa mucho, ocupa muchísimo espacio. Hoy en día probablemente el 80% del espacio público en todas las ciudades esté ocupado por automóviles, entonces no habría un gran cambio de pasar de un automóvil a gasolina a un automóvil a baterías eléctricas, porque también tienen otras problemáticas. Entonces son este tipo de aspectos, tanto el de la extracción de materiales, el de la manufactura de los mismos, el empaque, la distribución, el uso y mantenimiento y la eliminación de estos materiales, lo que habría que evaluar para realmente pensar, como lo mostré en esta gráfica anterior, en torno al transporte realmente sustentable, ¿no? Y sostenible económicamente. Entonces, estos son algunos de los puntos que nosotros estamos averiguando. ¿Y dónde los utilizamos nosotros? Y me gusta esta fotografía en particular porque habla mucho también de lo que es el lugar en el cual nosotros trabajamos, que es la ciudad universitaria, donde actualmente desarrollamos un proyecto piloto sobre movilidad sostenible y electromovilidad e infraestructura verde. En esta fotografía, además de ver la bellísima biblioteca central, la biblioteca que es bellísima, ¿no? Con los murales de O'Gorman, vemos atrás un estacionamiento. Y si nosotros vemos la cantidad de espacio que ocupa ese estacionamiento y las funciones que tiene, y lo evaluáramos, nos daríamos cuenta que ese es un modelo muy antiguo que tiene un costo ambiental y social muy alto. Entonces, nosotros estamos averiguando sobre eso y particularmente me gusta este ejemplo porque da una idea sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer desde el punto de vista del manejo del territorio y los impactos que estos tienen en la movilidad. Actualmente en la ciudad universitaria tenemos 730 hectáreas, con una población flotante, ¿no? De más de 300,000 personas, aunque ahora con la pandemia esto ha cambiado, pero nos estamos recuperando particularmente en las últimas semanas. Y tenemos que estos viajes que nosotros hacemos en la ciudad universitaria están asociados a un tipo de infraestructura que nosotros a lo largo del tiempo hemos ido construyendo. Este tipo de infraestructura que nosotros hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, pues nos ha dejado que tenemos en estas más de 700 hectáreas, 57 hectáreas de estacionamientos, 60 hectáreas de vialidades y 54 hectáreas de edificios. Entonces, podemos ver nosotros
descontroladamente cómo hemos hecho algo en el territorio, que en este caso pues hemos hecho una especie de fragmentación, ¿no? Es decir, las hemos juntado hipotéticamente cómo estarían, pero vemos la cantidad de infraestructura que existe, en este caso para un actor principal, que es el automóvil. Y en comparación podemos ver también la infraestructura que existe para los peatones y para los ciclistas. ¿Por qué es importante ver esto a pequeña escala? Porque es en pequeñas escalas donde nosotros podemos hacer pilotos para ver cómo funciona la movilidad y cómo la movilidad y las externalidades negativas de la movilidad las podemos ir cambiando. En este caso, del lado izquierdo, vemos nosotros los niveles de exposición a monóxido de carbono. Este es un experimento extraordinario que hemos hecho en coordinación con el ahora Instituto de Ciencias de la Atmósfera, precisamente para ver cuáles son esos espacios en los cuales se requiere una reconversión, no solamente a través del diseño, sino de las formas también culturales de movilidad. En el mapa del lado izquierdo vemos en estas manchas de calor la exposición de monóxido de carbono asociada a los estacionamientos y las rutas peatonales. Y del lado derecho vemos sobre el casco central la exposición a partículas, material particulado PM2.5, que sabemos que es el material que puede tener efectos nocivos sobre la salud. Y a raíz de esto nosotros podemos hacer una serie de experimentos, particularmente sobre las secciones de calles, para ver cómo podemos nosotros modificar esas secciones de calles y generar propuestas que no solamente sean amigables para generar un mayor espacio público, sino una mejor conectividad. Este es parte del trabajo que nosotros hacemos en el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde y tiene que ver con que los presupuestos actualmente que se cuentan para las modificaciones de las secciones de calles en las ciudades son presupuestos limitados, pero si nosotros podemos a través de la ciencia ver cómo trabaja y cómo funciona para los caminantes, para los ciclistas o para las personas que utilizan el transporte público, podemos tener una mayor eficiencia tanto energética como una eficacia administrativa. Es decir, podemos nosotros desarrollar prototipos de movilidad y de espacio público, de biodiversidad y de manejo del agua. Por ejemplo, estas fotografías que vemos aquí tienen que ver con el desarrollo de un prototipo, no solamente de bicicletas eléctricas que estamos en estos días echando a andar en la ciudad universitaria, porque este es nuestro piloto, es una ciudad donde podemos ver cómo podemos generar estos corredores también de infraestructura verde, sino son también un sistema de bicicletas públicas asociado a una serie de pequeñas islas de infraestructura verde que tienen que ver con unas barreras vegetales que estamos estudiando y sus características particulares para que podamos tener, en este caso, en un prototipo, 4 ejes principales para la resolución de problemas urbanos. Uno tiene que ver con el agua, la biodiversidad, el espacio público y la movilidad. Entonces, la movilidad en sí misma tiene que estar integrado a estos 4 ejes urbanos para que realmente tenga estos componentes de eficiencia, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es poner estos módulos en diferentes lugares para que no solamente exista un asunto de acceso a la movilidad, sino también de generación de pequeños corredores de infraestructura verde. Es decir, estamos pensando no solamente en tecnología como estas bicicletas que estamos desarrollando y que hemos desarrollado aquí con un extraordinario apoyo de diseño industrial, sino también una serie de corredores de infraestructura verde en los cuales podamos tener estas estaciones que miden lo que mide un cajón de estacionamientos y también podríamos pensar en generar estos corredores para otro tipo de especies, no solamente las especies vegetales, sino las especies animales, ¿no? Entonces, hacemos este tipo de cuestiones que tienen que ver con islas de polinización. Y bueno, en el caso de la ciudad universitaria, los que trabajamos aquí, pues podemos ver que la ciudad universitaria se cierra a cierta hora y ya no solamente hay una movilidad propiamente de personas, sino también hay una movilidad específicamente de especies. ¿Por qué es importante que nosotros, que estamos trabajando en la movilidad de las personas y en la movilidad desde el punto de vista tecnológico, también empecemos a pensar desde el punto de vista de la infraestructura verde y empecemos a tomar en cuenta las otras especies, tanto vegetales como animales? Porque si nosotros queremos hacer este retejido en el espacio público, tenemos que empezar a crear estas islas para apoyarnos también en las especies, para que esta generación de corredores y esta generación de calles nuevas empiecen a contemplar también el flujo de materia.
Y no solamente estamos hablando de humanos, ¿no? Sino también y de energía, estamos hablando de las otras especies. Esto es muy importante. Nosotros hemos desarrollado desde el punto de vista informativo, de hecho justo en este momento estamos teniendo un evento aquí afuera de la unidad multidisciplinaria sobre cómo la movilidad al futuro se va a asociar a la modificación de las secciones de calles, y con esta modificación de las secciones de calles vamos a tener pues una movilidad pues más dulce, si se podría llamar así, un mejoramiento propiamente del espacio público con pequeñas islas, no solamente de mobiliario urbano, sino de vegetación, que puedan detener un poco también no tanto por absorción, sino por adsorción, algo que estamos estudiando con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera, las partículas propiamente. Y cómo podríamos nosotros a través no solamente de la movilidad o de los vehículos o de los modos de transporte, sino generar realmente un cambio cultural. Nosotros lo que hemos venido haciendo en el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde ha sido asociar este conocimiento a las clases, asociarlo a las asignaturas, generar asignaturas a través de los cuales los alumnos pues, puedan no solamente aprender de la movilidad, sino propiamente del diseño y del diseño asociado a la sustentabilidad en las ciudades. Es decir, hoy en día la movilidad como tal no solamente es de tener un destino A o un destino B, sino es de generar mejores secciones de calles, mejores espacios donde puedan existir servicios ecosistémicos variados, ¿no? No solamente aquellos que tienen que ver propiamente con modificar la calle como tal, sino con modificar la cultura, sino con modificar también aspectos de prestación de servicios como tales. Por ejemplo, este es uno de los proyectos que ahora nos estamos por inaugurar, que es un proyecto de sistemas alimentarios y movilidad. Es decir, derivado de la pandemia, teníamos un proyecto que iba a generar distribución de alimentos, que es uno de los servicios ecosistémicos más importantes que tiene que ver con la modificación también de las calles y del espacio. Y ahora estamos pues generando un vehículo que distribuye alimentos, no solamente a los hogares, sino en una serie de mercados alternativos. Entonces, ¿por qué hablo de esto si estamos hablando nosotros de transportación y de movilidad? Porque hoy en día la movilidad y la transportación debe ser vista desde una visión muchísimo más amplia. La visión que nosotros promovemos es la visión de la infraestructura verde, que tiene que ver principalmente con 5 ejes: agua, movilidad, espacio público, biodiversidad y energía. Y pues estamos trabajando en la modificación propiamente del paisaje a través de la información también, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene que ver con los sistemas de movilidad basados en la información, también conocidos como wayfinding o navegación urbana. Esto es sumamente importante porque una de las particularidades que tiene que ver con promover la peatonización en las ciudades es la información. Muchas veces llegamos a tomar un vehículo o un taxi o un auto particular porque no sabemos que vamos a llegar en cierto tiempo a cierto lugar, o porque las características espaciales de este lugar no lo permiten. Entonces, esto es muy importante. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en la ciudad universitaria. Mucha gente llega, por lo menos hasta antes de la pandemia, y colapsa el sistema del Pumabús porque no sabe o no hay algo que le diga que si sigue tal camino va a llegar caminando antes, en la mitad del tiempo que si espera el sistema de transporte colectivo, ¿no? Entonces, la movilidad en las ciudades tiene que ver con implantar una visión más holística sobre la planeación, un fortalecimiento de capacidades. Nosotros estamos constantemente haciendo seminarios sobre movilidad. Ahora estamos en la ciudad universitaria generando esta integración también con las otras partes de la ciudad. Tenemos pues un conjunto de infraestructuras que debemos mover y nuestra visión tiene que ver con generar ese cambio cultural. También muchas veces la movilidad está asociada al consumo de combustibles fósiles, principalmente por aspectos de seguridad, ¿no? Entonces, esos aspectos de seguridad tienen que ver también con generar propuestas de empatía para que la gente pueda caminar toda conjunta hacia diferentes lugares. Uno de los proyectos que tenemos de uno de nuestros becarios y tiene que ver con eso, con un proyecto para moverse de seguros, lo iniciamos antes de la pandemia,
y esperamos que prontamente lo podamos poner en marcha, porque salir de la universidad, pues a veces es difícil, ¿no? Pero si sabemos y podemos caminar de manera conjunta, pues podemos disminuir muchísimos viajes, ahorrar dinero y también generar, pues, aspectos de salud, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros sabemos que el 40% de los viajes realizados a la ciudad universitaria provienen de 3 alcaldías, en este caso Coyoacán, Tlalpan e Iztapalapa. Entonces, esto nos está dando la pauta para saber en dónde necesitamos hacer este tipo de seguros, de senderos seguros que ya se están implantando en la ciudad, pero no solamente desde el punto de vista de la seguridad pública como tal, sino senderos seguros en los cuales podamos respirar un aire de calidad, senderos seguros en los cuales podamos tener menores posibilidades de accidentalidad urbana y podamos también brindar servicios ecosistémicos, es decir, que haya un mayor confort climático, que exista sombra, que existan espacios para la recarga de los mantos acuíferos, que existan puntos de espacio público y puntos de encuentro social. Entonces, nosotros mucho lo que hacemos es esto. Estamos tratando en el laboratorio, a través de este proyecto, que es el proyecto del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde, de disminuir esta brecha enorme que existe a veces entre la docencia y la investigación. Tenemos un conjunto también de pláticas desde el laboratorio que usualmente ponemos en línea para ver temas tan variados, ¿no? Como la entrega, la bicientrega, ¿no? Las cuestiones culturales y también las cuestiones tecnológicas. Tenemos una página en el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde, que es una página muy amplia, donde pueden ver todos nuestros proyectos. Y bueno, pues trabajamos en este proyecto que les he mostrado yo el día de hoy en la ciudad universitaria, haciendo aspectos de diseño, de espacio público, de manejo de recursos naturales y también tratando de influir en las políticas públicas, tanto de la universidad como de la ciudad. Lo que les quiero decir para terminar esta plática sobre la movilidad y la energía es que generalmente la discusión sobre la movilidad se ha centrado en aspectos de orden espacial, pero nosotros realmente estamos insistiendo en que la discusión se debe centrar sobre aspectos de política pública. En este caso, lo que nosotros hacemos en Ciudad Universitaria, lo que queremos ahora es hacer una calle modelo para que tenga todos estos componentes de los cuales les he venido platicando, para que podamos monitorear aspectos no solamente de orden tecnológico, sino también cultural y económico, a través de la implantación de prototipos de infraestructura verde y podamos ver cómo nos sentimos los universitarios caminando aquí. Estos proyectos son muy importantes porque nos dan entrada no solamente a planear otras ciudades, sino a planear de manera multidisciplinar con estos actores que son públicos, privados y otros actores sociales. Esta es parte del staff del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde. Y pues con esto yo termino mi plática y si hay algún tipo de comentarios o dudas, podemos pasar a ellos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio. Está buenísima tu plática y está buenísimos estos temas que tenemos que entrarles si es que queremos abordar pues todo lo que estamos ahora hablando, bueno, desde hace mucho tiempo ya, ¿no? La sostenibilidad, cambio climático, qué hacemos con la parte de los impactos en la salud por contaminación atmosférica. Creo que nos das un panorama muy completo del problema y de las soluciones que esto puede aportar. Una pregunta ahí que estabas hablando de las bicicletas eléctricas. ¿Hay algún, no sé, plan del gobierno o para dar algún tipo de subsidio que impulse el uso de este tipo de transporte? Fíjate que no, desgraciadamente no lo hay. Lo que estaríamos buscando, y eso es un tema para los financieros, y es un tema que yo les digo a los chicos siempre que hagan, es que busquemos financiamiento para las bicicletas eléctricas. Las bicicletas eléctricas no son baratas. Mira, aquí tenemos varias. Y como tales, pues son fabulosas, porque pues eso sí nos puede dar la oportunidad de cambiar hacia un vehículo. No hay un financiamiento que te permita comprarte una bicicleta eléctrica, pero fíjate, la pregunta es muy buena, porque un vehículo eléctrico actualmente, o un vehículo híbrido, ¿no? Que es mitad eléctrico, mitad a gasolina, está costando alrededor de los 450,000 pesos en promedio, tal vez unos poquito menos. Pero la mejor bicicleta eléctrica que te puedas comprar, que ahí está, por ahí andaba, ahí está, la segunda, Gazelle,
pues no te va a costar más de 70,000 pesos, ¿no? El problema son dos, un problema de orden tecnológico y otro problema de orden de política pública. Ha habido algo bueno. El problema tecnológico es que las baterías son muy difíciles de importar a México. Actualmente tenemos un problema con las baterías de litio, entonces las refacciones son complicadas. Segundo problema, realmente la disponibilidad actualmente de las bicicletas derivado de la pandemia y del problema en la cadena de suministros está siendo muy lenta. Entonces necesitamos desarrollar bicicletas propias, un modelo de tecnología para que sean baratas y para que puedan generarse. El principal problema ahorita que tenemos son las baterías. Y bueno, pues sí creo que podríamos tener algo similar a lo que sucedió el año pasado. El año pasado se evitaron los impuestos para la importación de vehículos eléctricos de transporte público. Eso no quiere decir que para bicicletas, pero si lo hiciéramos con las bicicletas, podríamos tener enormes posibilidades. Esa combinación de encontrar financiamientos bancarios para que tú puedas tener una bicicleta pública, generar tecnología propia para bicicletas públicas que podamos hacer aquí y quitar impuestos a las piezas sería fabuloso. Sí, porque digo, por ejemplo, ahorita que estamos viendo el conflicto entre, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania y cómo se han ido los precios del petróleo para el cielo, ¿no? Uno ve, por ejemplo, este subsidio que le estamos poniendo a las gasolinas y todo esto, ¿no? Y uno se pone a pensar, bueno, a lo mejor algo de este tipo de apoyo se podría dirigir a otro tipo de transporte, a otro tipo de vehículos, ¿no? Claro, esa es la idea. Entonces, esa es la idea y creo que ya el gobierno ha iniciado con algo, pero el problema es que hemos iniciado de manera muy, muy lenta, porque sí está bien que podemos tener este subsidio a los transportes eléctricos masivos, por lo cual está fabuloso. También deberíamos empezar a planear en los transportes individuales ligeros, porque esto es un tema delicado, creo yo. Pensar que la electromovilidad es la solución porque yo voy a tener un coche, pues no. Eso no, yo no lo creo así. A nivel mundial nos estamos dando cuenta que primero no hay ni la cantidad de litio para todas las baterías de coches individuales, y además no se soluciona el problema espacial. Pero aquí sí, mira, todas estas son bicicletas eléctricas. Algunas las hemos fabricado aquí. Y eso sí se puede hacer porque ocupan poco espacio, consumen poca energía, y entonces esa es una solución. O sea, yo lo que quiero transmitir en esta plática es que las bicicletas eléctricas sí son una gran solución. Mira, y aquí para complementar también este punto, Rubén Darío del PINC nos hace una pregunta. ¿En estos proyectos de movilidad se ha contemplado incluir a personas con discapacidad? Supongo que se refiere a personas que estén, por ejemplo, en silla de ruedas y este tipo de cosas. Bueno, nosotros estamos ahora ya desarrollamos, lo vamos a presentar en 8 días, aquí en un curso sobre infraestructura verde y electromovilidad en la unidad multidisciplinaria, un triciclo. Y ese triciclo puede ser utilizado para personas que tengan sobrepeso, movilidad reducida. ¿Qué quiere decir eso? Que sean personas que no puedan caminar largas distancias o personas que las puedas transportar en este triciclo. Pero yo me imagino que lo que Rubén quiere decir o quiere preguntar son estos vehículos en los cuales probablemente si no tienes un pie, si no tienes una pierna, puedas pedalear. Eso no lo hemos hecho, pero se pueden adaptar, son básicamente adaptaciones. Es factible y hay un mercado ahí. Buenísimo. Tenemos aquí un mensaje desde Facebook. ¿Qué transporte sería el más eficiente, pero sobre todo accesible? Ya que se refiere a lo eléctrico, que lo eléctrico aún es muy caro. ¿Qué bueno, la tenemos? bicicleta. La bicicleta. Si ven, la bicicleta convencional es una maravilla. ¿Por qué es una maravilla la bicicleta convencional? Bueno, pues porque nos permite la posibilidad de hacer viajes, por lo menos en donde estamos en lugares planos, de larga distancia. Y eso pues no es cualquier cosa. La bicicleta es el vehículo más eficiente. ¿Por qué? Inclusive más allá de caminar. Pues porque la bicicleta realmente, probablemente para caminar 15 kilómetros yo necesito más energía como persona que como bicicleta, ¿no? Pues finalmente necesito también comer. Y aquí lo puedes ver, mira, les comparto esta imagen brevemente. Aquí lo estás viendo.
O sea, a pie, pues el mantenimiento que requieres, pues es comida, ¿no? O zapatos. Pero vas muy lento, pero llegas muy poco. En cambio, en bicicleta común puedes llegar más lejos. Pero eso solamente va a ser factible en la medida en la cual nosotros implementemos dos aspectos básicos, ¿no? Uno, vivienda social, vivienda asequible, bien ubicada en las ciudades, ¿no? Mientras no tengamos eso, pues vamos a necesitar todavía seguir utilizando otro tipo de transportes. Oye, y relacionado con eso, pues, bueno, tenemos el caso ejemplar de Ámsterdam o de básicamente cualquier ciudad en Holanda, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en Ámsterdam fue en 1960, una cosa así, que casi volvieron a repensar la ciudad, hicieron digamos, la parte para los peatones la redujeron y pusieron carriles para bici, hicieron cambios, digamos, drásticos. Y de hecho ahora, Claro. pues básicamente te puedes ir de una ciudad a otra en pura bicicleta sin ningún, digamos, problema de seguridad en términos viales, ¿no? ¿Qué Mira, tan Francisco, lejos? lo que nosotros estamos viendo, a final de cuentas, es que sí se necesita una visión política muchísimo más fuerte, porque el problema no es que a los holandeses les guste andar en bicicleta y anden más que nosotros. Eso es real. Chillarían por el clima tan maravilloso que nosotros tenemos en todo el país. Lo requieren, o sea, y andan en bicicleta principalmente porque en la década, bueno, de hecho, desde el siglo XX, principios del siglo XX, inclusive siglo XIX, en Holanda hubo programas de vivienda social. Y es cuando nosotros, Francisco, debemos de unirnos como una masa crítica pensante y por eso es que estamos aquí en la universidad y son tan maravillosos estos seminarios, porque tú diriges un programa de cambio climático, pero la solución probablemente para el cambio climático está en la vivienda social. En este caso, para la Ciudad de México, o por lo menos para la transportación, está más en las políticas de vivienda. Entonces, sí es factible, pero va a ser factible en la medida en la cual nosotros y los gobiernos podamos detener los gobiernos, nosotros no tanto, la especulación del suelo urbano. La gente que puede utilizar bicicleta hoy en la Ciudad de México es gente que puede pagar una vivienda bien ubicada. ¿Y quién puede pagar una vivienda bien ubicada en la Ciudad de México? Entonces, ese es el tema. Lo que necesitamos es una vivienda, una política de vivienda social, tal cual se hizo en Europa, y para nuestras ciudades empezar a pensar en subcentros. Yo creo que la geografía urbana, el urbanismo, tiene buenas respuestas al respecto, la arquitectura, ¿no? Entonces también hay aspectos de orden demográfico, están cambiando nuestros modelos de familia, necesitamos volver, hace poco, como lo decía uno de los urbanistas conocidos en México, Roberto Eibenschutz, a programas para modificar nuestras casas y que quepa más gente y que en la casa de tu mamá pues puedas vivir tú con tus hijos y pues empezar a generar este tipo de Ámsterdam a la mexicana, ¿no? Con mayor densidad y con menos coches. Pero eso implica una visión social muy importante, que sí la hubo en México, sobre la vivienda, pero se olvidó. A partir de los 80s y de los 90s, eso se sepultó. Hoy en día la vivienda individual es imposible de comprar y creo que deberíamos de volver a pensar en eso. Ámsterdam es Ámsterdam y Dinamarca es Dinamarca, sobre todo por dos aspectos. Uno de orden educativo y otro porque la vivienda es asequible. Hay derecho a la vivienda. Entonces, son temas muy diversos, ¿verdad? Sí, y bueno, yo ahí te añadiría también la seguridad, ¿no? Porque digo, en Ámsterdam, por ejemplo, puedes andar en bici a las 4 de la mañana y no te va a ocurrir nada. Aquí tenemos una historia muy, muy distinta, ¿no? Desafortunadamente. Bueno, pero fíjate, ahí te voy a contradecir un poquito. Yo ando mucho con holandeses, ¿no? Y seguido me dicen, oye, aquí en México hay muchos holandeses. Y en México no se roban la cantidad de bicicletas que se roban en Holanda. O sea, en Holanda tú no puedes dejar la bicicleta, es cuestión a veces de segundos, si no le pones el candadito que va en la llanta, porque alguien llega y se la lleva. O sea, casi, casi es, oye, es mía, perdón, ¿no? Y luego un yonki te la quiere vender de regreso. Que podemos utilizar y no estamos utilizando en su magnitud adecuada. Primera ventaja comparativa y nadie nos la quita, el clima. Segunda ventaja comparativa, nuestras ciudades, bueno, sí son montañosas, pero tenemos centros planos, ¿no? Y tercera ventaja, bueno,
somos una sociedad que no está llena todavía si tenemos problemas de seguridad, pues yo creo que yo cuando ando en bicicleta me encuentro con gente amable. La gente te ayuda. No es que los autos te quieran matar, sino es que no te ven. Ciertamente. Eso también digo, ahí como alguien que maneja coche, de pronto uno dice, rayos, ¿por qué no lleva una lucecita en algún lugar, no? Pero bueno. Claro. Oye, aquí tengo una pregunta de Clemente Rueda, aquí del PINC. El Grupo Financiero Banorte ha anunciado hace unas semanas la apertura de nuevas líneas de crédito para que los usuarios puedan contratar deuda dirigida exclusivamente para compra de autos híbridos. Esta puede ser una estrategia que modifique el parque vehicular y que ayude a la reducción de emisiones. ¿No será un incentivo perverso para aquellos ciudadanos que tienen una conciencia ecológica, pero no tienen el capital para comprar un auto híbrido? Pues es lo que ya dijimos, ¿no? En realidad, comprar un auto híbrido no soluciona un problema, ¿no? O sea, que yo lo compre, no. Lo que sí va a solucionar problemas con la electromovilidad es el compartir vehículos híbridos, y eso ya también lo estamos haciendo, porque si nosotros tenemos mayor variedad de vehículos en los cuales de manera colectiva puedan venir 5, 6, 8 personas, eso sí es factible y eso sí funciona. Y ahí sí está bien que alguien financie el vehículo. Yo soy de la idea de que creen empresas también de movilidad, ¿no? O sea, creo que hay algo que nos va a cambiar y tiene que ver con los automóviles autotripulados, eso sí, y eso ya lo vemos en la calle. O sea, ya hay automóviles, el problema es que esos automóviles autotripulados, que no requieren de un piloto, ahorita son para una persona, entonces son muy caros. Pero cuando pensemos que esos vehículos funcionen para 6 u 8 personas, que es el mismo sistema, o sea, un pecero puede traer a 8 personas, vamos a ganar espacio público porque vamos a requerir menos estacionamientos y entonces eso los podemos dedicar a proyectos de infraestructura verde, ¿no? Que tienen que ver con el manejo del agua, infiltración, biodiversidad, espacio público, eficiencia energética. Entonces, creo que eso sí va a haber un cambio, pero ya tiene que ver con un cambio tal vez más a nivel global y también de legislación local, que permitamos que esos vehículos circulen libremente. Pues nos tardará tal vez otra década, pero en otra década vamos a estar hablando de esto como un pasado. O sea, vamos bien, hay futuro. Sí, no, pues de hecho, tu plática es bastante optimista, nos da una visión bastante más, brillante de lo que normalmente la gente que habla sobre cambio climático da, ¿no? Sí, pues muchas oportunidades, por ejemplo, para recuperar biodiversidad, para ganar espacios verdes. Es una cosa que no hablamos, pero que también en algún momento estaría muy interesante, cómo todo este tipo de cosas nos ayudan también a reducir la isla de calor y los impactos asociados con este fenómeno, ¿no? Dime. Claro, el tema de la infraestructura verde es eso. No solamente vas a hacer una banqueta, ampliarla para que yo camine cómodo, sino la vas a ampliar para que haya mayor confort también para otras especies. En la medida en la cual yo tengo un dosel de sombra mejor, pues voy a disminuir la velocidad de saturación del drenaje, ¿no? Son el tema de cosas que nosotros trabajamos. Y en la medida en la cual tenga más infraestructura verde, voy a tener más partículas que se puedan adherir y que yo no esté respirando. En la medida en la cual tenga una banqueta más ancha, voy a tener más cosas. Sobre eso son el tipo de cosas que nosotros en el laboratorio trabajamos. Le vemos un potencial enorme al diseño. Y recuerden, si en la Ciudad de México 11 millones de personas hacen viajes únicamente caminando, pues y con las condiciones de banquetas que tenemos, ahora imagínate que las hacemos bien, pues todos vamos a caminar. El futuro no es malo al respecto, el futuro es bueno. Lo único es que nuestros niveles de consumo energético basados en el automóvil particular tienen que disminuir. Miren nada más la diferencia. Hoy en día tenemos una ciclovía, los que vivimos aquí sobre la Ciudad de México, sobre Insurgentes. Eso era impensable años atrás. Una de las cosas más dolorosas que me ha tocado ver en el tránsito ha sido una muerte de un ciclista en Insurgentes Sur, aquí enfrente de la UNAM. Y fue años atrás. Y ahora puedo pasar por un lugar donde hay una ciclovía. Son cosas que nos han tardado años en hacerse, pero son aspectos de política pública que ya están de alguna manera digeridos por la autoridad. ¿Cómo vamos a llegar al respecto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sé, pero necesitamos empujar todavía más fuerte para que aspectos de cambio climático
específicamente a sus... que yo veo un gran potencial en el diseño para realmente dar soluciones a cambio climático, y sobre eso se trata la infraestructura verde, ¿no? De dar medidas de adaptación y de mitigación basadas en el fortalecimiento de los servicios ecosistémicos. Y un tema esencial, por eso es que nos llamamos Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde, porque a través del diseño nosotros estamos modificando las secciones de calles para realmente generar una infraestructura que tenga beneficios en los servicios ecosistémicos. Sí, no, yo creo que queda muy claro la capacidad, el gran acervo de opciones que nos que nos deja tu plática, ¿no? Y bueno, para terminar, una pregunta muy rapidita que creo que varios lo han de tener en mente es, ¿qué distancia recorre una bicicleta eléctrica y con qué periodo se recarga? Ah, buenísimo. Mira, te lo voy a comparar con una bicicleta mecánica. Normalmente en una bicicleta mecánica, la bicicleta mecánica sustituye viajes o es útil para sustituir viajes que sean de más de 10 minutos caminando, ¿no? Y menos de 15 minutos en bicicleta. Es el promedio de la gente lo que lo utiliza. Eso equivale a entre 6 y 8 kilómetros, ¿no? Cuando mucho, una bicicleta mecánica. Mientras que una bicicleta eléctrica puede ser útil para viajes de 30 kilómetros. Imagínate. Por ejemplo, estas bicicletas que están aquí me dan a mí 50 kilómetros en el paso más, digamos que en la asistencia más fuerte, que yo doy un pedalazo y entonces la bicicleta me asiste 6, o sea, 1 a 6 es muy amplio, ¿no? Entonces, eso es así, pero me tardaría en cargar aproximadamente 40 minutos de 0 a 100, pero como nunca la bajo de 0 a 100, pues la puedo utilizar mucho más. No, pues buenísimo. Muchísimas gracias, Antonio. Un gustazo tenerte por aquí y con todos estos datos que nos das sobre movilidad en general, sobre movilidad digamos, alrededor de la Ciudad de México y sobre todo de la UNAM. Pues muchísimas gracias, ¿no? Nos ampliaste la visión un montón. Estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias. Tengan un bonito día. Sí, bueno, y nada más para invitar a todos los que están por aquí, que la siguiente sesión del ciclo de conferencias ¿qué sabemos sobre el cambio climático en México? Este módulo sobre movilidad y cambio climático va a estar Aarón Hasilevich platicándonos de oportunidades y amenazas de la electrificación del transporte privado. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Antonio, una vez más. Hasta luego. Vale, ahí hablamos. Sí.